Trece cosas del 2020 que nunca olvidaremos. Sin duda, el 2020 ha sido un año lleno de sucesos que han marcado la historia de nuestro mundo. Su historia es la historia de la que somos partícipes y más adelante podremos contarla no solo como anécdotas, sino también con registro oficial de todo lo que pasó en este año. 1 de enero. Un ataque producido en la Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak, conmociona al mundo entero. Fue tanto la alarma que unos días después casi se da inicio a la Tercera Guerra Mundial. 3 de enero. Estados Unidos, en respuesta al ataque de su embajada, decide bombardear con unos drones especiales, acabando así con la vida de Qasem Soleimani, el alto mando militar iraní. Esta persona era considerada como un héroe ante los ojos de su país, pero para el gobierno de Donald Trump era el principal responsable de las muertes provocadas en su embajada. 5 de enero. Un nuevo virus aparece y es confirmado por China. Este mismo se convierte en pocas semanas en una pandemia que combatimos hasta el día de hoy. Hasta la fecha hay más de 11.550.990 de infectados y más de 570.500 de muertos en todo el mundo. 11 de enero. Comienza a llover en Australia, dando un respiro a los bomberos que combatían con el demoníaco incendio forestal más grande de los últimos años. Este siniestro dejó sin vida a 50 personas y arrasó con 10 millones de hectáreas. 26 de febrero. A poco de haber empezado la pandemia, el mundo sufre la peor crisis económica de la historia. Tan solo en Estados Unidos, alrededor de 40 millones de personas perdieron el empleo. La crisis que pasamos en 1929, conocida como la Gran Depresión, parece algo minúsculo al lado de esta crisis que atacó al 2020. 9 de marzo. Se da por iniciada la cuarentena más grande de la historia, empezando por los principales países de Europa, América y finalmente el mundo entero. 20 de abril. Por primera vez en la historia el petróleo cuenta con un precio negativo. Esto quiere decir que los productores pagaban para que se llevaran las cargas de petróleo, porque bueno, en un mundo donde el consumo de petróleo es prácticamente nulo, mantener estos barriles en el mar salía mucho más caro ya que los barcos eran rentados. La solución más eficaz fue pagar para que se lleven los barriles de petróleo y así poder desembarcar. 28 de abril. Por primera vez en la historia, el gobierno de Estados Unidos admite la existencia de ovnis. Por si no fuera poco, muestra grabaciones hechos en años anteriores. 7 de mayo. Comienza la invasión de avispones asesinos en Estados Unidos. Unos insectos que miden al menos 2 pulgadas son muy mortales para las abejas. Sin embargo, comienzan a ser gran amenaza para el ser humano, ya que las picaduras de estas contienen una neurotoxina muy potente capaz de acabar con la vida de cualquier persona al ser picada en múltiples ocasiones. 14 de mayo. Tom Phillips, científico de la NASA, da a conocer que el Sol está pasando por un fenómeno llamado encierro. Este podría provocar diversos fenómenos en el planeta como terremotos, erupciones volcánicas y cambios drásticos de la temperatura. 26 de mayo. Las protestas por la muerte de George Floyd, una serie de manifestaciones y disturbios que comenzaron en el área metropolitana de Minneapolis-St. Paul, Minnesota, antes de expandirse a otras ciudades de Estados Unidos y del mundo. 31 de mayo. Anonymous sacó a la luz una supuesta red pedófila. Sin embargo, parte de ello que más llamó la atención fueron las supuestas revelaciones de muertes de famosos que originalmente fallecieron en accidentes o se suicidaron. 1 de junio. La Casa Blanca apaga sus luces tras los graves disturbios que tuvieron lugar en los alrededores de la Casa Blanca, que decidió apagar sus luces, algo que no ocurría desde 1889. Si te ha parecido interesante el video, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal.